Hay muertes tan horribles, tan vergonzosas, que la historia no las entierra, las esconde. No aparecen en los libros, no tienen fecha, no tienen tumba, y sin embargo, sobreviven. Porque lo que le ocurrió a este hombre no fue un asesinato, fue algo peor, fue un mensaje. Durante generaciones, nadie se atrevió a decir su nombre, ni siquiera sus propios descendientes. Solo se hablaba de aquel noble, o el señor del castillo podrido. Y aún hoy, en los pueblos que rodean esas ruinas hundidas entre la niebla y la maleza, los ancianos siguen bajando la voz si se menciona lo que ocurrió allí. Porque no fue una guerra, ni una revuelta, fue una venganza silenciosa y precisa. Él era poderoso, inmenso, intocable, dueño de hectáreas, de vasallos, de vidas. Tenía su propio ejército privado y una fortaleza que parecía esculpida en piedra negra. El pueblo le debía impuestos, cosechas, obediencia y miedo. Pero lo que realmente le temían no era a él, eran ellos. Los perros, mastines entrenados desde cachorros para arrancar carne humana, criados con sangre de ahorcados, según los rumores. Gigantes con ojos vacíos y mandíbulas que parecían forjadas en hierro. No era raro que un campesino desapareciera, y al día siguiente, los perros salieran del bosque con los hocicos teñidos de rojo. Nadie preguntaba, nadie se quejaba, porque a quien protestaba le soltaban la jauría. A este hombre no le bastaba con castigar. Le gustaba humillar, desnudar a los condenados, arrojarlos a una fosa y dejar que sus perros hicieran el resto. No por justicia, no por crimen, por espectáculo, por dominio. Y cuanto más gritaban las víctimas, más sonreía él. Pero el poder tiene un problema. Cuanto más dura, más se pudre. Y él se pudrió desde dentro. Ya no salía a caballo. Ya no se mostraba ante el pueblo. Se encerró entre muros gruesos y ventanas selladas, temiendo que cualquier sombra fuese un traidor. Solo los perros tenían acceso libre a sus aposentos. Dormían bajo su cama. Lo escoltaban a cada rincón. Era como un rey rodeado de leones. Solo que no recordaba que los leones, un día, también muerden al domador. Y eso es lo que ocurrió. En una noche sin luna, sin testigos, sin ejército, solo un grito, y el sonido de huesos rompiéndose. Porque el noble no murió como un señor, murió como una presa, y quienes lo devoraron no fueron hombres con espadas, sino los mismos animales que él había convertido en verdugos. Y no fue un accidente. El noble no nació monstruo, se forjó. En algún momento, en algún cruce de dolor, orgullo y silencio, el hombre que fue se rompió, y lo que emergió de esos pedazos no era humano, ni tampoco bestia. Era algo en medio, algo que sabía hablar, que sabía mandar, pero que ya no sabía sentir. Al principio fue el luto. Su esposa, la única que calmaba sus arrebatos, murió en el parto del que también murió su heredero. 2 cuerpos fríos envueltos en sábanas blancas. Ni un grito, ni una lágrima. Solo el silencio. El noble no gritó. No golpeó la mesa. Simplemente se levantó, caminó hacia la habitación donde yacían los cuerpos, y ordenó que los quemaran esa misma tarde. Él mismo encendió la antorcha. Y cuando las llamas comenzaron a consumir lo único que había amado, no miró atrás. A partir de ese día, se convirtió en otra cosa. Mandó a cubrir todos los espejos del castillo. Ordenó que ningún criado lo mirase a los ojos. Hizo clausurar el salón donde ella tocaba el laúd por las tardes. Selló las puertas con tablones. Nadie volverá a cantar en esta casa, dijo. No volvió a comer con nadie, ni a hablar si no era necesario. Y si lo hacía, su voz sonaba como el crujido de una rama muerta. Lo más inquietante fue lo que construyó en secreto. Tras las caballerizas, donde el barro se mezcla con el estiércol, comenzó a cavar una fosa. No por castigo, por propósito. Era una trampa, una jaula, una boca. El noble mandó reforzarla con madera podrida, lo justo para que se quebrara bajo el peso de una vida humana. Y dentro, encerró a los perros. No eran perros normales, eran criaturas deformadas por el hambre y la oscuridad. Mezclas de razas agresivas, criadas sin ver el sol, sin conocer la caricia ni el juego. Animales que solo sabían recibir carne, oler miedo y matar. Les daba de comer con su propia mano. Les hablaba como a hijos. Les puso nombres de dioses antiguos, de demonios olvidados, de ángeles caídos. Les decía, aquel que me traicione será vuestro. Aquel que olvide, que murmure, que dude, será vuestro. Y así fue. Los primeros en caer fueron simples campesinos. Una mujer acusada de robar pan. Un herrero que no saludó con suficiente reverencia. Una niña muda que no pudo responder a una pregunta. Bastaba una palabra, un gesto, un error. El noble no necesitaba pruebas.
solo una señal. Y cuando la veía, hacía una seña con el dedo, uno solo. Y los hombres del castillo sabían qué hacer. Llevaban al acusado sin juicio, sin preguntas hasta el borde de la fosa. A veces, el suelo se abría solo. Otras, los perros ya esperaban, con los ojos brillando entre la oscuridad. Nadie moría rápido. El noble decía que los traidores deben saborear el miedo como última comida. Algunos gritaban. Otros se desmayaban antes de caer. Pero todos terminaron igual. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue el eco. Porque el miedo no mata solo a quien castiga, mata en cadena. La gente dejó de reír. Las madres enseñaban a sus hijos a no mirar al castillo. Se hablaba por gestos. Los pastores se alejaban del bosque aunque perdieran ovejas. Nadie quería acercarse. Nadie quería ser visto. Y mientras tanto, los perros crecían. No solo en tamaño, en hambre, en furia, en obediencia. Eran los únicos que el noble tocaba con ternura. Les hablaba al oído, dormía cerca de ellos. Se dice que comía con ellos, que compartía carne cruda en cuencos de plata, que incluso los acariciaba cuando estaban manchados de sangre humana. Eran su guardia, su familia, su reflejo, y cuanto más cruel se volvía el noble con los hombres, más fieles eran las bestias con él. Él no lo sabía aún, pero estaba enseñándoles, no a matar, sino a juzgar, no a obedecer, sino a recordar, porque esos perros no eran bestias sin alma, eran espejos, y algún día le devolverían la mirada. Durante un tiempo todo fue control, terror, sí, pero con orden. Los días pasaban grises, iguales, y el noble reinaba desde su torre, como un dios ciego al sufrimiento que él mismo sembraba. Pero lo que no entendía es que el miedo, cuando madura, se pudre, y empieza a rezumar por las paredes. Primero vinieron los murmullos. Nadie se atrevía a hablar, pero los ojos empezaron a cruzarse con más fuerza. Los sirvientes se tocaban los dedos 3 veces al pasar, como un conjuro de protección. Algunas mujeres dejaban ofrendas escondidas en las esquinas del castillo, cabellos trenzados, dientes de leche, patas de cuervo, como si quisieran aplacar algo más que a su señor. Una noche, uno de los guardias, un hombre robusto, fiel, sin historial de deslealtad, fue hallado colgando de los muros exteriores. Las manos atadas a la espalda, la boca llena de ceniza. No había señales de lucha. Y no faltaba nada en su habitación, salvo una pieza de pan, mordida una sola vez. El noble lo dio por traición. Otra excusa para alimentar a los perros. Pero algunos comenzaron a pensar distinto. Y cuando piensas distinto, empiezas a ver distinto. Empezaron a notar cosas. Los perros. Algo les estaba cambiando. Ya no respondían al silbido del noble tan rápido como antes. Ya no se lanzaban sobre la presa apenas ésta caía en la fosa. A veces simplemente observaban, esperaban, como si evaluaran, como si dudaran. Uno incluso se quedó quieto frente a un reo, sin moverse, sin atacar, durante varios minutos. El noble bajó personalmente y, sin decir palabra, degolló al prisionero él mismo. Lo arrojó a los perros como castigo por confundir a sus hijos. Pero los sirvientes, escondidos tras las puertas, no vieron hambre en los ojos de las bestias. Vieron algo peor. Conciencia. Uno de ellos, un niño de cocina, lo dijo susurrando a su madre. «Esos perros no matan por orden, matan cuando quieren». La madre le abofeteó. Y al día siguiente desapareció. El castillo se llenó de ruidos, rasguños nocturnos donde no debería haber nadie, sombras bajo las puertas, olores extraños que venían del ala oeste, donde el noble dormía junto a sus perros. El silencio, antes impuesto por el miedo, ahora se volvía una tumba viva. Todos sabían que algo se acercaba, que algo estaba mal. Y el noble también lo sabía, porque los perros ya no dormían junto a él. Se habían empezado a alejar, a reunirse entre ellos, en la fosa, durante horas como en consejo. Y cuando él se acercaba, no movían la cola. No se acercaban, no lamían su mano. Simplemente lo observaban. Y por primera vez en años, el noble sintió frío. No fuera, dentro. Una noche soñó. Soñó que despertaba, y los perros estaban sentados en círculo, que hablaban con voz humana, que le decían los nombres de todos los que había matado, que lo miraban sin moverse, sin rabia, sin piedad, que se abría la tierra bajo sus pies y no había fosa, solo oscuridad, y que caía, 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 hasta escuchar el eco de sus propios gritos convertidos en ladridos. Despertó empapado. Salió al patio buscando aire. Y allí estaban, todos, silenciosos, mirándolo desde el otro extremo, sin moverse, sin hacer un solo ruido. 7, 10, 12. Los había criado uno a uno. Les conocía cada cicatriz. Pero en ese momento,
No reconoció a ninguno. Y entendió. El orden se había roto. Ya no era él quien mandaba. Solo aún no se había atrevido a creerlo. Pero ellos sí lo sabían. Y solo esperaban el momento exacto. No hubo guerra. No hubo asedio. No se alzaron estandartes ni se escucharon tambores. Lo que cayó sobre el castillo fue otra cosa. Primero fue el silencio. Un silencio espeso, antinatural. Ni los criados cuchicheaban, ni los soldados entrenaban, ni los perros ladraban. Ni siquiera los cuervos sobre las almenas graznaban ya. Era como si el castillo contuviera el aliento. Después vino el olor. Un hedor antiguo, como carne en descomposición mezclada con hierro, húmedo y agrio, que se colaba por las grietas de las puertas, que impregnaba las cortinas de terciopelo, que subía por las paredes de piedra como una peste. El noble mandó quemar incienso, abrir ventanas, arrojar cubos de agua bendita. Pero nada funcionó. Era un olor que no venía de fuera. Era el olor del castillo respirando, esperando. Entonces llegó el primer cadáver. Un cocinero. De los que llevaban años sin hablar más de lo necesario. Lo encontraron en la despensa, tendido boca abajo, con la espalda completamente desgarrada. No por cuchillas, por colmillos. Por decenas de mordidas furiosas, desesperadas. Como si lo hubieran cazado en plena huida y no se hubieran detenido hasta arrancarle cada trozo de carne útil. Nadie lo escuchó gritar. Nadie vio entrar ni salir a nadie. Y sin embargo la sangre cubría el suelo como si hubiera llovido desde las vigas. El noble, furioso, mandó revisar todas las jaulas. Ordenó que se sacrificaran los perros más viejos, los más agresivos. 3 fueron arrastrados hasta el patio y ejecutados a cuchillo limpio. Pero al momento de hacerlo, uno de ellos, el más grande, se quedó mirando al verdugo. No con miedo, con una quietud insoportable, como si supiera que aquel castillo ya no pertenecía a los hombres. A la noche siguiente desaparecieron 2 guardias. A la tercera, un sirviente fue hallado sin rostro en la escalera de piedra. La carne había sido arrancada con tanta violencia que sus propios huesos habían rayado la pared. El noble dejó de comer en el comedor y empezó a dormir armado. Pero no sirvió de nada. Las noches se volvieron interminables. Las velas se consumían más rápido, como si algo aspirara la luz. Los pasos resonaban donde no había nadie. Las puertas se abrían con un chirrido tan lento y largo que parecía una carcajada. Los perros ya no estaban en la perrera. Estaban dentro. Uno apareció en la capilla, tumbado sobre el altar, con una mirada humana y una calavera bajo sus patas. Otro fue hallado en la habitación del noble, sentado sobre su cama, respirando lentamente, como si llevara horas esperándolo. Y nadie sabía cómo habían entrado, ni cuándo, ni por qué no se iban. El noble dejó de dar órdenes. Solo gritaba. Y nadie acudía, porque todos habían huido. Los cocineros, los criados, los mozos de cuadra. Uno tras otro, se escabulleron entre sombras. Algunos cruzaron el bosque, otros se colgaron antes de que los encontraran. Y los pocos que quedaban eran como fantasmas. Miradas hundidas, pies arrastrados, boca cerrada. Hasta su guardaespaldas personal desapareció. Nadie lo vio salir. Solo encontraron su armadura en el suelo, aún templada por el calor del cuerpo. El noble se quedó solo en su torre. Había sellado las ventanas, atrancado las puertas, construido muros de muebles apilados. Pero sabía que era inútil, porque los oía, aullando entre muros, rasgando madera con uñas invisibles, respirando bajo su cama. Los perros no estaban encerrados con él. Él estaba encerrado con ellos. Una noche bajó, no caminó, se arrastró. El rostro desencajado, la barba sucia, el cuerpo tembloroso. Iba descalzo. En las manos llevaba lo único que le quedaba, su corona. La arrastraba como si pesara toneladas. Llegó hasta la fosa, y allí estaban. Decenas, cientos. No ladraban, no gruñían, solo lo observaban, sentados, como jueces. Y entonces él habló. He venido a verme reflejado. Y se arrodilló, y se quedó allí, con los ojos cerrados, como esperando justicia. No gritó, no lloró, no suplicó. Cuando el noble cayó de rodillas ante la manada que lo observaba con ojos secos y dientes impacientes, lo hizo como quien se entrega a una verdad que siempre estuvo ahí, acechando en los rincones de su castillo, en los ladridos sordos del pasado, en las miradas de los campesinos que se atrevieron a desafiarlo. Algunos dicen que los perros no se abalanzaron de inmediato, que lo olfatearon primero, como reconociendo el olor de quien los crió y de quien los traicionó. Pero cuando cayó la corona de sus manos al suelo de piedra, fue como una señal, como una campana que marcaba el final de una era. La escena que siguió fue descrita solo por quienes la vieron en sueños, porque ningún testigo sobrevivió para contarla con certeza. Dicen que los perros no lo despedazaron de golpe,
que lo rodearon lentamente, como un jurado que va dictando sentencia con cada paso. El primero en morderle fue el que él mismo alimentaba en su infancia, un animal al que una vez acarició frente al fuego, un sabueso al que ordenó matar cuando envejeció. Ese fue el primero, le arrancó la mejilla izquierda de un solo tirón. Y no fue lo peor. Lo peor fue que el noble no se defendió, no chilló, no intentó escapar, solo levantó la mirada hacia el techo de piedra y sonrió. Una sonrisa amarga, rota, pero extrañamente aliviada, como si supiera que esa muerte era la única muerte justa que merecía. Cuando los pocos aldeanos que se atrevieron a entrar semanas después hallaron la sala, lo primero que vieron fue la sangre. No como un charco, como un lienzo. Todo estaba manchado. Las columnas, las cortinas, incluso los ventanales de la parte alta. No quedaba cuerpo, solo huesos, trozos dispersos, como si la tierra hubiera decidido devorarlo pieza por pieza y escupir solo lo necesario para que el mundo recordara lo que ocurrió allí. Pero lo más extraño fue lo que encontraron en el centro de la sala. La corona, perfectamente colocada, pero no sobre un cráneo, sino sobre una roca, una piedra que nadie recordaba haber visto antes, pero que ahora parecía parte de la estructura, grabada con un símbolo, una pata de perro, y una palabra apenas tallada a cuchillo: justicia. Desde entonces, ese castillo quedó maldito, no por los fantasmas, sino por el silencio. Nadie volvió a vivir allí. Nadie quiso heredar sus tierras. Ni los perros que sobrevivieron se dejaron atrapar jamás. Algunos dicen que se volvieron salvajes y habitan aún los bosques que rodean la antigua fortaleza. Pero lo más aterrador es lo que cuentan los viajeros, que si pasas de noche cerca de sus ruinas, puedes escuchar algo, no un ladrido, no un grito, sino una voz, sola, arrodillada, susurrando al viento una y otra vez: he venido a verme reflejado,